yo que hemos elegido esta mesa y estaremos con 3 rondas principalmente. La primera ronda, como ustedes verán, ha sido de diferentes enfoques nuestros invitados, y para ello entonces yo quisiera abrir una primera ronda para la cual van a tener 5 minutos de intervención y con una pregunta que quisiera detonar, que es: desde su conocimiento y entorno, ¿qué debemos entender por innovación tecnológica y por gestión de la innovación tecnológica, en particular las tecnologías de información y comunicación? No sé si quisiera la doctora Alejandra darnos sus primeras aportaciones. Muchísimas gracias. Sí, claro, gracias, Luz. Bueno, la pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Porque la innovación, podemos encontrar cientos, quizás hasta miles de definiciones de lo que es innovación, pero la definición más importante es la que le dé la misma organización, ¿no? Porque este tipo de definiciones, desde el punto de vista, por ejemplo, de las instituciones de educación superior, son definiciones que podrían tener que ver, por decir algo, con un enfoque en la mejora de sus procesos, por ejemplo, ¿no? Tendría que ver tal vez con el portafolio de servicios de vinculación que tenga, tendría tal vez que ver con esfuerzos relacionados con la gestión del conocimiento orientada a la generación de nuevos ingresos, etcétera. Entonces, me parece que el concepto está definitivamente anclado a la visión y a los esfuerzos y proyecto que tiene la universidad en todas sus áreas de mejora. Ahora, sin embargo, y esto no quiere decir que si una universidad no se reconoce como una organización que tiene claramente dentro de su estructura jerárquica un área que se dedica a la gestión de la innovación, no quiere decir que no la haga, ¿no? Todas las organizaciones generan innovaciones y las universidades, pues, de manera natural, vaya, a eso se dedica, ¿no? Desde la generación de conocimiento y luego ya su aplicación concreta para resolver necesidades o grandes retos de las regiones en donde se ubican o de los países, pues eso ya tiene que ver con esfuerzos dirigidos a la innovación. Sin embargo, los procesos que son reconocidos dentro de las organizaciones y dentro de las universidades como procesos que se pueden replicar, que tienen un orden, que además generan una convocatoria de participación en donde las innovaciones que generan no son solamente algo que se queda simplemente documentado, sino desde el concepto de innovación que plantea la OCDE, como algo que se aplica, que alguien usa, que se adopta, ¿no? Entonces, las universidades y en general las instituciones de educación superior tienen pues el gran reto de identificar cómo es que estas se van generando, ¿no? Y uno de los retos principales, por ejemplo, en las áreas de investigación, pues es pasar, digamos, de los prototipos o de las soluciones que se van generando en los laboratorios, ya sea de tipo social o de tipo técnico-tecnológico. El gran reto es ahora eso, cómo lo llevamos a mayor escala y lo hacemos reproducible, ¿no? Y que alguien, y me estoy refiriendo a comunidades, a la sociedad en general, pues pueda hacer el mejor aprovechamiento de esas soluciones. Ese es uno de los grandes retos que existen en las instituciones de educación superior, y para ello se requiere método, ¿no? Pero también se requieren habilidades suaves de los equipos que hacen negociaciones y que hacen también o formulan las ofertas de valor. Desde luego, esto no es un esfuerzo de una sola disciplina, este es un trabajo interdisciplinar. La gestión de la innovación, esa es su naturaleza, ¿no? O sea, hacer un trabajo de vinculación interdisciplinar para tomar decisiones y que las tecnologías o cualquier otro tipo de solución se pueda transferir para su aplicación. Las instituciones de educación superior necesitan, pues, reglas para llevar a cabo estos procesos, no solamente los procesos mismos, sino definir criterios, políticas e incluso los incentivos para provocar que pues, los equipos de trabajo, que pueden tener investigadores, que pueden tener profesores y que pueden tener estudiantes,
lleven a cabo los procesos de transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología. Y mucho lo hemos hablado en ANUYES, sobre las oportunidades ya no solamente de que las instituciones lleven a cabo procesos de transferencia como un esfuerzo de gestión de innovación hacia el sector privado, por ejemplo, hacia los gobiernos, sino incluso interinstitucional. O sea, cómo es que las universidades y en general las instituciones de educación superior generan soluciones para hacer más fácil la vida de sus estudiantes, quizá para trabajar proyectos de mayor eficiencia, por ejemplo, de mejor posicionamiento académico, etcétera, y cómo esto podría replicarse en otras instituciones para aumentar el impacto positivo, ¿no?, en el desarrollo de estas soluciones que generan las instituciones. Entonces, hasta aquí me quedo, Luz. Muchísimas gracias, doctora. Me prendió en este primer punto que mencionó, ¿no? Respecto a la innovación, la innovación como la que cada institución puede definir para su contribución, para poder cumplir con su misión, pero llevado quizá ya más hacia una gestión, como mencionaba, y llevarlo a un modo interinstitucional. Creo que es de gran relevancia y esperemos que en esta mesa justo empecemos a ver esta parte de cómo llevarlo a modo interinstitucional. Muchísimas gracias. Para ello, me gustaría la intervención de la doctora Yolanda, que nos pudiera también dar su perspectiva respecto a estos conceptos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Esperemos que la conectividad me ayude y me gustaría construir sobre lo que la doctora Alejandra nos compartió. En estos procesos de innovación, me parece que lo más importante, sobre todo en las instituciones de educación pública en México, la vinculación con el ecosistema local, regional e internacional es clave. Y es algo que nos propusimos con este programa interdisciplinar. Cómo fomentamos, y sobre todo a raíz de la pandemia, el que los estudiantes de diferentes programas colaboren con gobiernos. Mi área de especialización es gobierno digital, entonces trabajamos mucho con gobiernos locales y estatales y para resolver problemas públicos. La vertical es siempre tecnologías emergentes, entonces esta es la primera iteración de un programa que hemos denominado Stadia GovTech, y lo que buscamos es, a través de una convocatoria pública, que gobiernos dijeran, bueno, estos son los problemas que tengo en este momento y me gustaría plantear un reto para que estudiantes, investigadores y startups me ayuden a resolverlos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen una plataforma de blockchain a nivel regional, donde era que un problema público tuviera diferentes actores trabajando en esa solución. Cabe destacar que los gobiernos que están participando no necesariamente son gobiernos de Jalisco, tenemos gobiernos de toda la República en esta iniciativa. Entonces eso también permite generar estas redes entre funcionarios públicos que a lo mejor comparten un mismo problema y que nunca habían tenido un espacio de interacción enfocado más allá de conferencias o reuniones que son muy importantes y que se por ejemplo, es un gran catalizador Doctora Yolanda. Son clave del Estado. Chicos están aprendiendo en la escuela lo que las nuevas tecnologías nos traen, lo que los organismos internacionales pueden llegar a financiar, hace una diferencia. Entonces, creo que es algo que nos entusiasma y que nos gustaría ver replicar en otras universidades en siguientes iteraciones del programa. Lo otro que también estamos impulsando mucho es cómo colaboramos en el codiseño de medición del índice de empatía de servicios públicos, y es cómo, utilizando este trabajo colaborativo con los gobiernos, identificamos aquellas áreas que podemos trabajar de manera conjunta para
para que en fechas estén las zonas que utilizan a lo mejor de usabilidad web, pero no necesariamente la satisfacción del ciudadano con la experiencia digital. Entonces, este tipo de ejercicios, ¿no? De utilizar a la universidad como catalizadora en colaboración con el CIAPEM, en colaboración con Política Digital, que es otra plataforma de diálogo que lleva Andrés Hoffman, construimos estos indicadores que permitan desarrollar herramientas para mejorar los servicios. Nada de esto lo podríamos hacer solos. La riqueza de estos ejercicios es su proceso de codiseño, participativo 100%, abierto en cómo se hizo la convocatoria y realmente trabajando con quien va a ser el usuario de ese índice, que en este caso son los gobiernos. Creo que ese factor de innovación y de interdisciplinaridad es algo que México puede potenciar muchísimo. Tenemos grandes instituciones educativas, tenemos gobiernos que quieren aprovechar la tecnología al máximo y nosotros estamos habilitando ese espacio. Así que lo dejaría con estos dos ejemplos y feliz de compartir más en la siguiente ronda de intervención. Muchísimas gracias, Yolanda. Te agradecemos justo toda esta información que nos das de las iniciativas y de esta visión más amplia llevada a modo internacional y, como bien ya mencionaste, haciendo énfasis en la vinculación. Y justo tomando esta línea de vinculación, me gustaría que el maestro Neltzer nos pudiera dar su contribución respecto a esta visión que tenemos que se empieza a dibujar para la mesa del día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Creo que parte fundamental y rescatando mucho del contenido que han vertido tanto la doctora Alejandra como la doctora Yolanda, creo que una de las partes importantes precisamente es la colaboración que tenemos alrededor de los diferentes jugadores que tenemos en el ecosistema de innovación tecnológica gubernamental en el caso de los gobiernos, pero creo que uno de los grandes referentes desde el CIAPEM es que, bueno, desde la década de los 70 estamos hablando nosotros de gobierno digital o en ese momento de gobierno electrónico, de la informática. Y bueno, estos grandes retos o desafíos que tenemos como sector público de poder mejorar las funciones internas de gobierno para mejorar los servicios a la población es algo que pues realmente mueve a las iniciativas que tenemos desde los estados y municipios de nuestro país. Creo que aquí las estrategias deben de ser ambiciosas, deben de ir bajo un modelo muchas veces disruptivo en cuestión de los servicios que prestamos a la población, pero bueno, pues antes de que iniciara el panel platicábamos que no lo podemos hacer solos, no podemos ir solamente decidiendo el camino que construimos las dependencias públicas, sino que también tenemos que tener una participación social o ciudadana a estas iniciativas y creo que Yolanda habló perfectamente sobre el codiseño de estos índices de empatía. Nosotros desde la parte tecnológica vemos iniciativas de desarrollo de sistemas de información o de estrategias en su conjunto tecnológicas, pero saber si realmente cubren las expectativas que tiene la población es algo que debemos ir cada día construyendo hacia una nueva política pública digital. Esa transformación que tenemos al interior de las dependencias de gobierno para implementar, mejorar diseños de estas políticas a través del uso de herramientas digitales y bueno, que es prácticamente el último componente que se le coloca a estas iniciativas, ¿no? La parte tecnológica. Algo que tenemos que normar es la parte de las modificaciones a las reglas o a las normas que seguimos en nuestro país para poder conocer qué se puede hacer o qué no se puede hacer en ese momento, ¿no? Han sido muchísimos ejercicios alrededor de iniciativas que hemos desarrollado al interior del CIAPEM, con grandes iniciativas desde los diferentes órdenes de gobierno y, por supuesto, de la vinculación con las universidades para poder establecer pues, estas nuevas estrategias del uso de tecnología emergente. Algo que nosotros tenemos que visualizar desde la parte técnica es el provisionar los servicios, ¿no? Cómo al interior del gobierno tenemos que mantener la continuidad de las operaciones, pero eso es parte de todo el modelo de gobierno digital, porque aparte tenemos que trabajar con la inclusión
digital de la población, que es otro de los elementos fundamentales. Sí, es un gran paso el que se ha dado en el país para poder tener como derecho constitucional el acceso a la información y a las tecnologías de información y de comunicación, pero al final pues los esfuerzos presupuestales que desarrollamos en los gobiernos en nuestro país, pues no lo vamos a alcanzar a hacer solamente nosotros. Tenemos que colaborar con la iniciativa privada también para formular nuevos esquemas de atracción de inversión y, por supuesto, de beneficio para la población en primer plano. Y también esta mejora que es parte de todo este proceso de innovación tecnológica, pues creo que es algo importantísimo, cómo gestionar realmente los recursos tecnológicos para obtener los resultados que estamos esperando. Todos los gobiernos pueden comprar equipo de cómputo, todos los gobiernos pueden desarrollar sistemas de información, pero la parte importante es poderlos saber gestionar, cómo aprovechar y democratizar el acceso a las tecnologías en ambientes que muchas veces se ven alejados del uso de la tecnología. Y vamos a temas no de tecnología emergente, de tecnología básica, ¿no? Cómo comunicarnos vía telefónica con los gobiernos, cómo establecer nuevos modelos a través de estos sistemas digitales de comunicación que cada día se multiplican a través de las redes sociales y poderlos aprovechar en donde la gente está realmente pues consciente del uso de este tipo de servicios. Otro de los puntos importantes creo que es la infraestructura tanto digital como de datos que tiene el gobierno. Es algo que tenemos que fortalecer. Al final somos administradores de recursos públicos. Estos recursos públicos intangibles que son los datos es una parte importantísima para poder gestionar hacia una agenda o una ruta de futuro hacia los gobiernos locales, regionales e incluso de país. Creo que no podemos dejar a un lado este modelo y creo que son las partes importantes de los retos que tenemos el gobierno, ¿no? Cómo llegar a más zonas donde realmente las necesidades se convierten básicas, no tanto tecnológicas, y después dar el paso hacia ese elemento de cambio hacia una nueva forma de cómo la población vea los futuros de la población completa, ¿no? El tema de mejorar los procesos a través de una mejora regulatoria establecida para llegar a fondos económicos diferentes, disruptivos totalmente. Si las regiones eran comerciales o las regiones eran agrícolas, pues lo eran en algún tiempo, pero ahora tenemos que pensar en un nuevo modelo para poder comercializar datos, conocimiento y una nueva economía de este gran avance tecnológico que tenemos, ¿no? Sumamente amplio el panorama que nos das, Netzer, respecto a justo este tema de innovación y fueron enumerándose varios aspectos que nos hacen ver este lado más sistémico de lo que implica abordar la innovación, su gestión, y creo que en ese sentido también yo le pediría ahora la intervención al doctor Faraón para que pudiera nuevamente sumarnos algunos elementos más a esta definición que, como ya había mencionado la doctora Ale, cada institución la definirá, pero si tenemos este abanico de elementos a considerar, creo que tendrán mayor posibilidad de definirlo más a las necesidades que tiene cada uno. Adelante, por favor, para muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Luz, muchísimas gracias. La temática del panel es muy amplia y podríamos hablar no una hora, sino horas y horas hablando del tema y no nos lo acabaríamos, como han demostrado el compañero y las compañeras que me han precedido en la intervención, en las excelentes intervenciones. Vemos que hay muchos aspectos. Yo, por optimizar, porque cuando das muchos mensajes se pierden, me voy a centrar de toda la pregunta original que has hecho en un único término. Y voy a centrarme en eso y voy a trabajar en él, que es el de innovación, ¿no? Como ha dicho la doctora Alejandra, existen muchas definiciones. Yo diría además que es un término que se escapa, ¿no? Que es muy
muy resbaladizo, ¿no? Y poder hablar de él seguro que tiene muchas aristas que no se tocan, ¿no? Además, no sé si pasó en México, pero aquí en España hace unos años se hablaba tanto de innovación que el tema quedó muy desprestigiado, ¿no? Y un poco, digamos que el término se utilizaba para casi todo era innovación. Yo voy a utilizar la definición que les doy a mis estudiantes de la asignatura de Investigación e Innovación Educativa en la enseñanza de la informática, para ser punto de partida para los proyectos que les pido que me hagan, y es que una innovación es un cambio, una mejora, basada en el conocimiento, que genera valor y que se puede medir y acreditar. ¿Por qué cojo esta definición? Porque hay 3 aspectos que considero clave y es lo que le pido en los proyectos de innovación educativa, en este caso que les planteo, que es la idea, el valor y el resultado. Es decir, es una idea, pero no es una idea feliz. Está basada en conocimiento, está basada en lo que han hecho otras investigaciones, otros expertos, otros especialistas, y al final se genera una base de conocimiento en la que tú aportas esta nueva idea, pero no una idea feliz y partiendo de cero, ¿no? Y dentro de esta parte de que ya exista conocimiento sobre el que apoyarme yo en mi innovación, porque no es lo mismo innovar que investigar, diría que las universidades somos las organizaciones que nos encargamos del conocimiento, de gestionarlo, de transmitirlo, de crearlo, ¿no? Por tanto, sería muy interesante que mirásemos hacia adentro a nuestros grupos de investigación y les pidiésemos, igual que les pedimos que hagan transferencia, que hagan una primera transferencia de sus investigaciones internamente en la organización, lo que podríamos llamar el intraemprendimiento. Por tanto, les puede servir a los grupos de investigación como una prueba primero una prueba de concepto, ¿no? Una prueba de sus investigaciones aplicadas a un caso real, a un mundo real de una organización, y además las universidades podríamos beneficiarnos de tanta investigación como se está haciendo en nuestras organizaciones. Esa para la parte que es la de la idea basada en el conocimiento. El segundo aspecto para mí crucial es que debe generar valor, debe proporcionar valor, ¿vale? Debe dar solución a un problema. Debe contextualizarse y debe decir que tenemos este problema o, aunque no tengamos un problema, aplicar esta innovación nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora no hacíamos o las que hacíamos las hacíamos mejor. Por tanto, esta parte de aportar valor es cuando se tiene un objetivo claro, ¿no? En un artículo de Xavier Marcet que me gustó mucho hablaba que es como si hubiese ahora tecnologías en busca de problemas. ¿Vale? Hay por ahí tecnologías que están buscando qué problema abordar. Cuando haces investigación está muy bien que tú tengas un desarrollo tecnológico y digas, oye, ¿qué problemas puede abordar? Pero cuando tú estás dirigiendo una organización, no es quiero utilizar esta tecnología sí o sí. Tengo este problema y decidme de qué manera lo puedo solucionar mejor y si es con utilización con tecnología. Y un tercer aspecto que me parece crucial es que tenga resultados que se puedan medir y acreditar. ¿Vale? ¿Cuántas veces decimos que un proyecto, cuando se le pide un proyecto de innovación tecnológica, ¿cómo medirías el éxito de los proyectos? Bueno, el éxito del proyecto es acabarlo en tiempo, en plazo y en dinero. Es decir, con el presupuesto que me das y con el tiempo que me das, yo te entrego el proyecto. Y el proyecto ha sido un éxito. No, perdona. El proyecto no ha sido un éxito porque lo hayas acabado en plazo y en tiempo. El proyecto será un éxito si es usado, si hay satisfacción de los usuarios. Por tanto, a los proyectos de innovación que pongamos en marcha, tenemos que tener claramente, previamente, cuáles serán esos indicadores del éxito del proyecto, de la implantación de esa innovación en nuestras instituciones. Queremos llegar a más estudiantes, queremos captar más estudiantes, queremos ofrecer un mejor servicio, no sé. Por tanto, para aplicar una innovación, para un proyecto de innovación, yo le pediría que abordara un problema concreto en el que la solución le aportara un valor, que no fuese una idea feliz, sino que estuviera basada en el conocimiento y en las investigaciones existentes y que definamos a priori aquellos indicadores que nos permitirán medir la mejora conseguida con la implantación de ese proyecto. Muchísimas gracias por estas precisiones, Faraón, por tu experiencia que nos compartes. Yo, del mismo modo, ahora quisiera
desde esta perspectiva más del sector educativo, recibir los aportes de la maestra Carmen Díaz Novelo en esta primera ronda. Muchísimas gracias, Carmen. Claro que sí, doctora Luz, pues definitivamente retomando precisamente la pregunta y con esa amplia explicación que hemos tenido, yo quisiera comentar que por un lado estamos todos de acuerdo en que la innovación precisamente es ese factor determinante, ¿no? Que ayuda a acelerar, por un lado, estas economías digitales y sustentables que, por ejemplo, en el caso, pues, de nuestro país, sabemos y nos exponían tanto Netzer como Yolanda, que es algo que se está fomentando a través de estos trabajos y de estos ecosistemas. Pero retomando el hecho de que de lo que estamos hablando es precisamente de esa gestión de la innovación tecnológica y en particular de las TIC en nuestras instituciones de educación superior, algo muy importante es que en estos procesos de gestión, este componente tecnológico que en muchos casos platicamos, pues sabemos que no es un solo elemento, sino que la tecnología como tal, como la observamos más como un paquete tecnológico. Y entonces ya lo comentaba la doctora Alejandra, se compone de personas, de métodos, de procesos, y de todo lo que nos comentaba Netzer relacionado con las infraestructuras, con los sistemas, con todo lo que tiene que ver dentro de nuestras áreas tecnológicas, que es lo que nosotros estamos gestionando. Por lo tanto, requerimos desarrollar estrategias que nos permitan precisamente esa competitividad tecnológica. Y retomo aquí en el caso del modelo de madurez digital de universidades, en donde un reto para las instituciones es precisamente generar esa ventaja competitiva dentro de su propio contexto, dentro de su entorno, dentro de donde está anclada la institución, necesita generar precisamente esas ventajas que ya comentaba Faraón. Me voy a enfocar en mejorar el servicio para los alumnos, me voy a enfocar en tener sistemas administrativos más eficientes, me voy a enfocar en estos procesos de innovación educativa. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer entonces generar esas ventajas? Entonces, tanto todos los esfuerzos que me ha tocado ver de este desarrollo de proyectos por la parte del gobierno, de estos proyectos de innovación que proponen, como los proyectos de innovación también de los reconocimientos a NUYES-TIC. En ambos casos podemos observar que estos proyectos propician mayor eficiencia, eficacia y valor a la organización, sean organizaciones gubernamentales, sean organizaciones de educación superior. Por lo tanto, creo que aquí lo interesante de este panel es que estamos fomentando precisamente esa cultura de la innovación. Pero la cultura de la innovación, retomo también nuevamente algunos de los conceptos que señalaba la doctora Ale, necesitan de planeación estratégica, compromiso y liderazgo para que puedan, en este caso, ser o llevarse con éxito. La innovación no debemos de confundirla con una gestión de proyectos, porque como ya se señaló, es un proceso que tiene reglas diferentes, medidas, como comentaba el doctor Faraón, y expectativas también diferentes. Por lo que se requiere, en este caso, gente que pueda conocer y que sea competente en estos temas de gestión de la innovación tecnológica y de la parte de las tecnologías de información, ya que estos procesos de innovación en algunos casos nos llevan a que como no hay presupuestos y probablemente algunos, no todos funcionen como nosotros esperamos que funcionen, entonces estos resultados en algunos casos son inesperados. Y así como podemos tener un proyecto innovador que sea ampliamente adoptado por la comunidad, podemos tener un proyecto en el cual pues no es adoptado, y entonces allí, bueno, pues entra ese cuestionamiento de las propias personas que gestionamos la parte tecnológica, de todo el esfuerzo que invertimos muchas veces en un proyecto. Yo quisiera compartirles que aquí en la universidad, desde hace muchos años, igual tenemos un programa
de becarios, retomando lo que decía la doctora Yolanda de los estudiantes. Entonces, realmente ellos vienen con muchísimas ideas que permiten generar proyectos, hay veces no tan costosos, y que sí son innovadores, y que ellos como estudiantes tienen la propia solución a lo que ellos requieren. En este caso, en su momento, el físico Juan Antonio Herrera les comentaba a los estudiantes, y recordando al físico, ¿no? Les comentaba a los estudiantes, trabaja, desarrolla la solución tecnológica, y si en este momento nadie la requiere, agarra tu sabucán. El sabucán es una bolsa que usamos aquí en Yucatán, es un término yucateco para designar una bolsa. Entonces, agarra tu sabucán y mete allí la solución y cuélgalo. Y así vas generando varias bolsitas con soluciones. Cuando llegue la oportunidad que alguien venga y diga, oye, tengo este problema, aquí está la bolsita, aquí está la solución, y entonces ya puedo hacer un proceso de empezar, un proceso de implementación. Y entonces aquí hablamos precisamente de esa ley de Pareto, ¿no? O sea, cuando el 80% de la comunidad universitaria adopta una solución tecnológica, porque aquí entramos en otros elementos que son precisamente estos procesos de adopción, bueno, pues estamos viendo y estamos ante ese proceso de innovación. Y como hemos aquí compartido, es algo amplio y que no necesariamente tiene que depender de que haya un área, sino que debe ser algo adoptado por un equipo de trabajo en donde se van fomentando precisamente esa creatividad y esa generación de nuevas ideas. Muchas gracias, doctora Luz. Pues muchísimas gracias, Carmen. Creo que nos ayudaste aún más a entender, a abordar el entendimiento, la complejidad, los retos que se... un poco tema que abordaste respecto a la bolsita, de tomar esa bolsita, ¿no? Y con esa bolsita poder solucionar, me parece que nos lleva hacia adelante, hacia un futuro que debemos ya tomar, ponerlo en la bolsita lo que tenemos, y con eso, ¿no? Finalmente dar atención, pues, urgente a los retos que nos están estableciendo en este futuro presente que le hemos llamado. Y en ese sentido vamos a pasar a una segunda ronda. Esta segunda ronda ha quedado planteada, si bien ya se ha ido abordando a lo largo, hay precisiones y hay proyectos específicos, puntos relevantes que quisieran compartirnos. Y la pregunta está planteada en términos de qué experiencias podemos tomar respecto a las iniciativas, qué conocimiento, experiencia podemos tomar respecto a las iniciativas que nos han precedido, ¿no? Respecto a los actores, respecto a las implicaciones de la innovación y gestión de las TIC para este presente futuro. ¿Qué es lo que tomamos en esa bolsita y lo traemos en este momento para acelerar este momento de universidad digital? Acompañado de esta pregunta, también quisiera nuevamente centrar en términos en el proceso de madurez digital, en qué sentido la innovación es un catalizador para el cambio desde su perspectiva. Entonces, bueno, me gustaría que en una primera intervención la doctora, comentarios, por favor. Doctora Yolanda. Doctora Yolanda, no sabía si era Alejandra. Espero que mi conectividad me permita transmitir las ideas de manera fluida. Mencionaste dos temas que me apasionan, y es la universidad digital, porque creo que ahí hay un gran espacio de democratizar el acceso a la educación superior, y creo que la pandemia nos vino a demostrar que eso es posible, que un buen profesor y profesora pueden impactar
a muchos más estudiantes que los que tiene enrolados actualmente, si hay un buen mecanismo de capitalizar todas esas buenas prácticas y de abrir ese conocimiento. Creo que en un país como el nuestro, que tiene tanta desigualdad, como muchos otros países en la región de América Latina, ahora que me está tocando trabajar en un continente como África, la educación es la mejor herramienta que le podemos dar a una persona para empoderar su desarrollo, para empoderar la toma de decisiones respecto de qué es lo mejor para esa persona en una situación y en un contexto determinante. Pero también es muy importante que en esa concientización aprendamos que somos actores de cambiar nuestro entorno. Entre más empoderadas estén las personas, tendremos una sociedad mucho más crítica, mucho más habilitada para exigir el ejercicio pleno de sus derechos, para poder emprender y hacer accionables sus ideas y tener grandes emprendedoras y emprendedores, grandes activistas sociales, cualquiera que sea el destino que una persona decida para su vida. Me parece que el conocimiento y la educación es la clave. Y ahí ese factor de innovación en las universidades antes estaba muy limitado, como bien lo decía la doctora Carmen, por presupuestos, porque tenías simple y sencillamente que irte de vivir al pueblo a la ciudad para poder ir a la universidad, ¿no? La Universidad de Guadalajara es pionera, trabajamos en red desde hace muchísimos años, tenemos cobertura en todo el estado de Jalisco. Yo puedo estar cumpliendo un compromiso internacional y dirigir de manera honoraria y completamente a distancia un programa interdisciplinar, porque ahí se dio el espacio, con el apoyo de CIAPEM, con el apoyo del rector, con un equipo de becarios, porque todo lo hacemos con estudiantes, con funcionarios y funcionarias públicas que accedieron a participar en el llamado. Y creo que eso es muy motivante. Eso es lo que yo creo que a todas y a todos nosotros nos motiva a ir todos los días a hacer mejor nuestro trabajo, a tratar de explicar mejor un concepto. Me encantó que el ejemplo de las bolsitas. Y es la única manera, me parece, de salir adelante. Entre más fomentemos la colaboración entre disciplinas, entre más fomentemos la vinculación aplicada, es decir, cuál es un problema, en el caso que me dedico al sector público, cuál es un problema público que yo puedo resolver desde mi etapa de estudiante, que después me permite incluso tener una empresa, si encontré una buena solución que poner en esa bolsita y que puedo replicar en muchas otras situaciones similares. ¿Cómo puedo generar que mis buenos profesores y profesoras enseñen a otros qué técnicas les ha funcionado mejor? ¿Cómo puedo atraer financiamiento que no necesariamente sea público? Hoy hay muchísimos recursos en materia de transformación digital en fondos internacionales y las universidades de México y de América Latina tenemos una enorme oportunidad de fortalecer nuestras redes de investigación, de aplicar a esos fondos y de tener mucho más competitividad en focalizar nuestras investigaciones, en sobre todo hacerlas de manera aplicada y en desarrollar, ¿no? Esa nueva generación de personas que saben usar lo digital de manera ética, de manera responsable, pero sobre todo de manera que haga sentido para lo que es una necesidad de desarrollo. Creo que estamos en una era única y me fascina cada vez que tenemos un espacio de reflexión, porque cuando pones a personas juntas a pensar una solución es increíble el conocimiento que se genera. Comparto plenamente lo que decía Faraón en el sentido de, bueno, ¿y cómo acredito ese conocimiento? ¿Cómo hago que estas nuevas habilidades también permitan revolucionar el mercado laboral? Creo que hacia allá vamos. Creo que especialmente en el sector público eso es un gran desafío porque todavía el servicio profesional de carrera te pide un título y hoy un programador no tiene un título, tiene muchas certificaciones y está bien que las tenga en Java, en R, en Python, pero no va a tener posiblemente un título o alguien que se está reeducando, ¿no? Pero sí va a tener la habilidad. Entonces, al menos creo que en el sector público, que es donde más trabajo yo, hay un gran desafío en actualizar nuestras estructuras de reclutamiento y de atracción de talento, en hacerlas flexibles, en actualizar las habilidades de los funcionarios públicos de carrera, porque claro que ellos tienen mucho que aportar al proceso de innovación pública, pero hay que actualizar ese skill set y creo que ahí las universidades son ese gran habilitador. No podríamos hacer nada de lo que hoy estamos haciendo en la iniciativa que dirijo, por eso estoy aquí en Djibouti, África,
Y me encantó, ¿no? Porque hay muchísima gente joven que puede perfectamente trabajar con el gobierno en implementar su agenda digital y ese mix, ¿no? De generaciones, de gente que quiere que su país sea mejor, sea pionero, utilizar mejor la tecnología, es el camino hacia que ese aprovechamiento sea útil para una sociedad en base a su necesidad y a su contexto. Muchísimas gracias, Yolanda. Pues con estas ideas a mí me gustaría que continuara el maestro Nelson, que creo que por ahí también va la línea de ideas. Igual seguramente iniciativas o experiencias van a enriquecer justo esta ronda. Claro, creo que una de las partes importantes precisamente es poder compartir, ¿no? Sabemos que en el sector público y en algunas instituciones el reinventarnos cada cierto periodo es una tradición. Por eso es que nosotros desde el CIAPEM siempre hemos visto esta organización como una continuidad y un ejercicio de colaboración en crecimiento de soluciones que ya están desarrolladas, que ya están funcionando y que incluso también hay lecciones aprendidas en el camino para poder establecer por dónde no ir. Y eso es parte de los resultados que deben de ser visualizados en un periodo menor de tiempo para la población. La población cada día se sube a medios tecnológicos o digitales en todos sus ámbitos de vida. Y bueno, el sector público aún está rezagado, está pensando en si es momento de subirme a los medios digitales, si es factible invertir en infraestructura para poder brindar servicio por lo menos a un sector pequeño. Y creo que el concepto de esta nueva normalidad es el ejemplo claro, ¿no? Nosotros en el sector público seguimos viendo una iniciativa de esta nueva normalidad en donde las personas acudan a las oficinas para que la misma sociedad se sienta segura, ¿no? Entonces creo que sí es un gran trabajo que tenemos que desarrollar en colaboración con todos los actores. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en el sector público es precisamente dar ese brinco en algo que yo diría que es parte de ese gran diferenciador entre lo que es mejorar los procesos y la verdadera innovación, ¿no? El que no solo sigamos un camino de mejora, sino que transformemos a las organizaciones públicas para esos nuevos retos que tiene la nueva sociedad. Una sociedad más exigente, una sociedad que en el tiempo se reduce la espera, ellos quieren una respuesta inmediata que puede estar sí digitalizada, pero también necesaria de una interacción social permanente. Entonces creo que ahí podemos colocar este entorno del sector educativo en nuestro país. Y ahí quiero tocar un tema creo que importantísimo, el sentido de la educación en este ecosistema, ¿no? Cómo migrar hacia esos nuevos modelos de investigación que aún no son probados, ¿no? La verdad es que para nosotros dentro del CIAPEM y colaborar con iniciativas, como lo comenta la doctora Yolanda, ha sido de verdad un reto. Actualmente se tienen 6 iniciativas trabajándose con estancias GovTech, iniciativas de verdad disruptivas en muchos de los casos, utilizando tecnología blockchain, utilizando el metaverso para poder fortalecer pues ese sentido de confianza que tenga el gobierno, punto número 1, y 2, fortalecido con los elementos tecnológicos. Creo que ahí es el gran reto que tenemos, ¿no? Cómo gestionar realmente, no solamente desde el aspecto legal, el trato de los datos o la gestión de los datos que tenemos todo el sector público todos los días para poder mejorar la atención. Y creo que también algo importante que destaco de los que me han antecedido es este rol del cuerpo académico, del cuerpo docente, para poder centrarnos hacia una enseñanza del aprendizaje, ¿no? Más allá de un título o un grado, creo que lo importante es poder fortalecer esa iniciativa de aprendizaje
en los diferentes entornos, incluso en el social, cómo vincular estas iniciativas tecnológicas a través de las universidades con la misma sociedad. Y, pues, por supuesto, la convivencia y la colaboración es fundamental. Mientras exista ese distanciamiento entre los diferentes actores, pues no habrá el entendimiento correcto de lo que estamos diseñando o que estamos creando desde el sector público, y también no habrá esa participación de la sociedad en elementos pues que ellos mismos están demandando y están necesitando, ¿no? Entonces, creo que es algo importantísimo el que podamos establecer esto, y que también algo de lo que puede generar de beneficio hacia el sector de educación superior en el país, el tema de innovación tecnológica, es facilitar los procesos. Cito ahorita el Instituto Politécnico Nacional como una de las instancias que ha sido reconocida a nivel nacional por el proceso de inscripción digital o el proceso de selección de ingreso al Politécnico. Ha sido reconocida por una instancia que ya lleva más de 23 años reconociendo prácticas innovadoras tanto en el sector público como en el privado, y aquí es donde realmente facilita, pero le da certeza también a los temas de los procesos con el uso de tecnología. Hay otro concepto que a mí no me gusta utilizar mucho, que es la reducción de costos, porque al final es una inversión que hacemos a futuro. No disminuimos el uso de papel, pero sí aprovechamos el poder hacer una comunicación transversal de todos los datos en donde ingresa un aspirante, y ese aspirante, si es aceptado, pues ya no debe de integrar un expediente adicional, ya está todo digital. Entonces creo que ahí la parte de la reducción de costos yo le iría más a la parte del acompañamiento de los datos a través de este ecosistema digital, ¿no? La mejora de la productividad, por supuesto, creo que lo vivimos todos los que nos dedicamos a la docencia en temas de pandemia, donde, bueno, pues construíamos nuestros entornos de aprendizaje virtuales para poder brindar la continuidad de educación en nuestro país durante esta complejidad que tuvimos en todo el mundo. Y por supuesto, el generar esto que comentaba la doctora Yolanda, la nueva forma de puestos de trabajo, ¿no? Cómo la tecnología no desplaza al ser humano, lo profesionaliza, lo debe de llevar a otro nivel de exigencia y de aprendizaje para brindar mejor atención, por supuesto, en cada uno de los sectores, ¿no? Y bueno, todo esto pues tiene que ver precisamente con la competitividad, incluso en el sector educativo, entre las instituciones de educación, la retención de los alumnos o de este gran potencial que tienen las universidades, la eficiencia que se hablaba desde hace un buen rato, y la adopción de plataformas tecnológicas para poder dar continuidad y la migración a nuevos aspectos de educación digital. Y por supuesto, lo que buscamos como resultados del aprendizaje es ese éxito que buscan los estudiantes alrededor de cualquier modelo de formación profesional. Creo que ahí es donde podemos hacer ese clic los diferentes actores del ecosistema. Muchísimas gracias, maestro Nelson. Realmente que viene a abonar nuevamente en esto, en esta búsqueda de poder acercarnos más a hacer realidad acciones de innovación y bueno, nuevamente pone sobre la mesa los temas que ya se han vertido durante todo el panel de vinculación, colaboración, educación, cultura, ¿no? Y me gustaría que en ese sentido yo le pasaría la palabra a la doctora Alejandra, porque creo que ahí también habrá que hacer algunas puntualizaciones y seguramente la doctora nos dará su conocimiento como. Sí, gracias. Bueno, me parece que bueno, primero me disculpo porque se me fue la conexión y perdí un poquito la lógica de las preguntas, pero más o menos siguiendo aquí a la doctora Yolanda, el maestro Netzer, creo que las discusiones sobre la relevancia de la tecnología para todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues tenemos un montón afortunadamente, de expertos en el tema, ¿no?
que siguen discutiendo y qué bueno, porque eso requiere ser discutido permanentemente, cómo llevar a cabo estos procesos ayudados con tecnología, ¿verdad? Y además, pensando también en que la universidad o las instituciones de educación superior tengan un amplio alcance en la población. Eso creo que está fuera de mi discusión, por lo menos, porque yo creo que ahí no hay que convencer a nadie, ¿no? Creo que eso es claro, es un compromiso institucional y es un compromiso que viene desde el Estado, desde los estados, no es nada más un compromiso de una institución, sino que es básicamente toda la sociedad, ¿no? Sin embargo, me gustaría enfocarme un poco en lo que ya mencionó el maestro Netzer sobre los procesos atrás, el backend de la institución, ¿no? Que también tiene que ver con el impacto social. Y yo pensaba hace mucho en otra plática en la que estuve participando, yo decía, bueno, ¿y cómo hacemos para que, por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior en México, particularmente aquellas que tienen quizá una población alejada de la instalación, en donde pues tienen que transitar por caminos complicados, ¿no? O por mucho tiempo de transporte, ¿cómo hacer que esos chicos pues estén más cerca? Bueno, sin duda, pues ahí hay otro enfoque que probablemente podríamos pensar que no tiene que ver con la madurez digital de las instituciones, o sí, al final, y es que a lo mejor no tiene el acceso inmediato a la escuela o a la universidad, y que ahí es un pendiente que hay que seguir reclamando a los gobiernos, eso sin duda, ¿no? Sin embargo, pues la digitalización permitiría que estos estudiantes o potenciales estudiantes tuvieran acceso a los servicios educativos. Pero la vivencia de la convivencia con los compañeros, ¿no? El trabajo de interacción social, de discusión, de enojarse, pero también ser felices, ¿no? En todo este escenario social, pues eso no se puede resolver solo con la tecnología. Entonces, ahí hay son discusiones que tienen que ver con la parte en donde conjuntamos, ¿verdad? Las disciplinas, que no solamente lo tecnológico, que no solamente lo educativo, sino que también nos tiene que llevar al escenario social de manera importante. Y pensaba en estos chicos además, y aquí un poco difiero del maestro Netzer, en donde dice, bueno, pues a lo mejor el tema de ahorrarnos papel no es un tema, pues, quizá tan importante, y corríjame, maestro, si interprete mal, pero a mí me parece que es muy importante. O sea, el hecho de hacer procesos más eficientes y convocar e ir acompañados de procesos de administración del cambio, ¿no? En donde los colegas operativos, pues, dejen de usar papel, porque ese papel significa recursos que se pueden llevar a lo mejor al aula o a los laboratorios o a los procesos de vinculación social o a los procesos de divulgación de la difusión de la cultura, etcétera, pues me parece que sí es importante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la universidad haga el mejor uso de sus recursos para finalmente cumplir con su misión o con las 3 o 4 misiones que la universidad o la institución de educación superior asuma? Entonces, sí hay un trabajo pendiente en la parte de los procesos administrativos, en donde los estudiantes no tendrían por qué entregar dentro de la misma universidad en 5 oficinas distintas el mismo documento, ¿no? En donde los chicos apenas traen a lo mejor en muchos casos para el transporte de una ida y una vuelta y no de 5 idas y vueltas, ¿no? Y que con ello además ya no podrán comerse pues a lo mejor un sándwich para resolver el mediodía. Entonces, creo que sí es un tema que se tiene que discutir. Creo que no se ha discutido lo suficiente y me parece que esos temas tienen que llevar a los tomadores de decisiones a involucrar también a otros grupos, que probablemente no sepan de madurez digital y que no sepan de lo que es transformación digital, pero que sí son actores relevantes en esta estrategia. Gracias, doctora Ale. Bueno, pues me gustaría recoger la experiencia justo de Carmen, que en esa misma línea. Antes, quizá le daría la palabra al doctor Faraón. Creo que esta visión más
desde el lado de España, desde el lado de lo que ha visto de Iberoamérica, nos podría ir ayudando a redondear la pregunta. Sí, muchas gracias. No, añadiendo y sumándome a lo que ya las intervenciones que se han hecho y por no repetir, yo esta vez yo diría si una universidad no hace uso de una tecnología disruptiva o no, o hace uso de determinadas tecnologías, no todas las universidades deben utilizar todas las tecnologías que están a su disposición. Ahí lo veo bien, claro que sí. Ahora, lo que sería un grave error es que no toda la universidad, lo que sí que creo que deberían hacer todas las universidades es incrementar su madurez digital, ¿vale? Por tanto, igual que antes he puesto el énfasis en el tema de innovación, en el término innovación, aquí en el de madurez digital. Que utilices una tecnología u otra no es importante, dependerá, o que pongas en marcha una iniciativa u otra, dependerá de tu misión, de lo que tú quieres hacer y cómo tú quieres trabajar. Ahora, yo creo que todas deben incrementar su madurez digital, entendida esta como la capacidad que tiene la organización para muy incierto y muy cambiante, ¿no? Y esa capacidad de adaptación no solo se la da la tecnología, se llama madurez digital porque la digitalización está en la base de todo, pero al final esa capacidad de adaptación se la da tanto la tecnología y las plataformas tecnológicas, el uso que hagan de los datos, pero también, como ya se ha dicho, la estrategia que tenga la organización, la misión que quiera cumplir, las personas que tenga la organización, las estructuras de toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en cuanto preguntabais si debe ser el catalizador de ese incremento de madurez, de ese futuro, yo creo que cuando hablo de que la madurez digital me tiene que dar capacidad para adaptarme al entorno, no estamos hablando del entorno de ahora, sino del entorno actual y del futuro. Esa capacidad de adaptación no solo viene, me adapto a lo que me está ocurriendo en este momento, ¿no? Bueno, salvando que la pandemia es algo que no esperábamos y tuvimos que salir de ahí, pero tenemos que estar en condiciones de poder adaptarnos al mundo, al entorno cambiante y a ese mundo digital. Y me gusta que se utilice el término digital porque hace muchos años ya que estoy hablando que en el origen de todo, podías utilizar informática, tecnologías disruptivas, 1000 términos, pero el origen de todo está en el momento que yo algo soy capaz de trocearlo en pequeños cachitos y codificarlos, cambia de dimensión, ya es otra cosa distinta. Y ahí a partir de ahí ya lo puedo lanzar a la otra parte del mundo, procesar, cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de digital, creen que es cosas de tecnología. No, perdona, es que al digitalizar cualquier cosa, cambian las características. La digitalización cambia las características del mundo. Por ejemplo, en el mundo digital impera la no linealidad, mientras que en el mundo físico es lo proporcional, y en cambio en el mundo no digital es lo no lineal. De ahí la viralidad y otros aspectos distintos que nos mueven. En el mundo digital ya está globalidad. En el mundo digital yo estoy desde España dando una charla en un panel en México y que estarán oyéndonos de cualquier parte. La competencia es global, la globalidad. ¿Y viene determinada por la digitalización? No, pero la ha potenciado. También pone en duda la digitalización todo el tema de la veracidad, de la autenticidad. ¿Cuántas mentiras, cuántos vídeos? Podemos ver vídeos que no me lo puedo creer porque está manipulado la foto, podemos manipularlo todo. Entonces, cuando hablamos de digital, no es solo por tecnología. Hay que el mundo, al pasar de lo analógico a lo digital, tiene otras características y tenemos que tener organizaciones, las universidades, que cumplan nuestra misión, la docencia, la investigación, la gestión del conocimiento, pero en este mundo que es híbrido, que tiene presencialidad y virtualidad. Digitalización es importante. Por tanto, no me interesa tanto, a veces hablamos, ¿y las universidades qué papel jugarán en el metaverso? Podemos explorar y ver iniciativas de qué será el metaverso, pero más importante será, en un mundo en el que exista el metaverso, ¿qué papel jugarán las universidades? ¿Cómo deberán estar? Y me importa aún más otra previa, y es qué papel están jugando las universidades en el diseño de ese metaverso futuro que es donde vivirán
los ciudadanos y las personas. Por tanto, las universidades tenemos ese doble papel, ese compromiso. Primero, de estar adecuados a los tiempos y, por tanto, ofrecer un servicio en condiciones, pero además ayudar a diseñar ese mundo futuro para que no sea diseñado solo con intereses de empresas tecnológicas, por decirlo a lo bruto, y sea diseñado con intereses de personas, de ciudadanos, con inclusivo y todos estos términos que han salido a lo largo de este camino. Bueno, pues muchísimas gracias, Faraón. Realmente que nos centras en términos de la madurez digital. Y creo que ya antes se había mencionado también de este índice o este modelo, sí, este índice para medir las percepciones, que me parecía también muy interesante, y empiezan a ponerse indicadores sobre lo que estamos haciendo, ¿no? De un modo o de otro modo, con un enfoque amplio, con un enfoque muy específico de acuerdo a las necesidades. Creo que empiezan a ser como elementos a traer del presente para llevarlos y continuarlos llevándolos al futuro, y en ese sentido me gustaría que Carmen, desde su experiencia, también la maestra Carmen Díaz, nos pudiera continuar en esta misma línea dándonos su conocimiento, compartiéndonos su conocimiento, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luz. Pues voy a abordar unas 2, 3 líneas relacionadas precisamente con esta pregunta, en la cual, como comenta el doctor Faraón, tenemos que plantearnos cómo abordamos estos procesos de innovación, cómo abordamos para el presente y para ese futuro que estamos construyendo entre estos diferentes actores que se han mencionado. Entonces, en ese sentido, es muy importante, por un lado, empezar con lo que es ese interior de las instituciones de educación superior, en donde una tarea que tenemos que realizar es precisamente que podamos reconocer y promover nuestras innovaciones internas. Sobre todo que muchas de ellas son productos, procesos o métodos visibles que, como se ha comentado, podemos inclusive intercambiar con otros sectores a través de estos procesos de transferencia de lo que nosotros vamos realizando, y me centro específicamente en las áreas de TI. Entonces, el trabajo es precisamente identificar y definir qué áreas queremos y tenemos la posibilidad dentro de la institución de innovar. Hablamos de elementos, podrían ser temas de seguridad, de ciberseguridad, temas, ya se comentó, administrativos, académicos, el tema de estos servicios incluyentes que debemos de estar desarrollando dentro de nuestras instituciones. Entonces, finalmente, estamos construyendo o debemos de estar construyendo esta cultura de la innovación, pero a través de esa formalización de estos procesos que nos permitan precisamente de una manera sistemática identificar las fuentes de ideas innovadoras con los diferentes actores, pero que no se quede en ideas, sino que tengamos todos los elementos para lograr, como decía el doctor Faraón, que esas ideas se implementen, como los ejemplos que nos decía con sus alumnos. Entonces, en ese sentido, ya más amplio, lo que podemos observar es esa necesidad de diseñar programas públicos en donde intervengan en conjunto academia, sector privado, con las perspectivas que ahorita son necesarias de abordar, como esta de la inclusión precisamente, y se han puesto también ejemplos de cosas que son muy útiles para generar precisamente la innovación. Vemos que se promueve, por ejemplo, ahorita está el Capture the Flag, o sea, los hackatones y concursos de robótica y cuestiones en donde de allí se van generando esas semillitas que luego pueden ser utilizadas. Otros elementos que me ha tocado escuchar o ver es la parte de los laboratorios ciudadanos
y que atiende a lo que decía un poco la doctora Ale, en el cual en estos laboratorios ciudadanos de innovación participa la propia comunidad en la construcción de soluciones y que muchas veces nosotros desde la academia no hemos pensado, como los ejemplos que nos decía la doctora Ale, o sea, cuestiones de transporte, cuestiones relacionadas con temas de servicios públicos de nuestras comunidades. Entonces, desde allí se empieza entonces a fomentar ese interés en los niños y en los jóvenes para mantener esta cultura de esta precisamente donde surge la innovación, que es esa generación de nuevas ideas. Y entonces, hemos nosotros de manera general todos, como comentaba la doctora Ale, concluido que finalmente la tecnología, la digitalización, todo lo que tiene que ver con estos ecosistemas digitales, pues su fin último es que podamos nosotros tener ese beneficio desde nuestras instituciones para nuestras sociedades en las cuales nosotros tenemos ese impacto, ¿no? Entonces yo con eso cerraría, doctora Luz, esta parte de esta pregunta que usted nos realizó. Muchísimas gracias. Bueno, pues si estamos, son las 10, casi 25, estamos a 5 minutos de concluir, entonces realmente que nada más tenemos 5 minutos, hay algunas preguntas en el foro. Me gustaría pedirles de favor que en 1 minuto nos ayudaran a concluir y quien considere pertinente, voy a tomar una pregunta, poder dar respuesta, que es, ¿y la innovación educativa ya pasó? Entonces, bueno, le cedo la palabra. Adelante, por favor, para cerrar. Como gusten participar. Pues yo creo que el doctor Faraón podría responder esta pregunta y nosotros podemos complementar lo que él comente. Es imposible responderla en 1 minuto. Lo único que diría es que la innovación educativa acaba de empezar, ¿vale? Primera, por el término innovación, la innovación educativa siempre. Hace 40 años era innovación educativa utilizar unos ordenadores o unos vídeos y ahora la innovación educativa será otra. Lo que pasa es que ahora ofrecen una gran posibilidad y para mí la clave está en que hasta ahora el aprendizaje es una labor individual, pero la enseñanza es colectiva. Lo mejor era aprender un aprendiz y un profesor, pero eso solo era posible antiguamente y ahora con la educación de masas no. En cambio, ahora la innovación educativa tiene que ir en la personalización de la enseñanza. No digo la personalización del aprendizaje porque el aprendizaje es personal, lo hace cada persona aprende. Lo que ahora será posible es que diseñemos una enseñanza que pueda ser personalizada y que el estudiante aprenda, ¿no? Ese sería el tema en cuanto a innovación educativa. Y en cuanto a cierre, me centraría ahora en lo de Universidad Digital, que era el título, pues, innovación, madurez digital, universidad digital, y diría lo que ya se ha dicho, que cada universidad tiene que diseñar cuál es la universidad digital que quiere ser, que no es la universidad a distancia, ¿no? Sino una universidad digital y establecer los pasos y la ruta. Hay muchas herramientas, hay muchas metodologías, hay muchos materiales, pero cada universidad debe diseñar la universidad que quiere ser. Pero yo le pediría que tuviera 2 características, que son las más difíciles, por lo menos en las universidades españolas. La universidad digital que diseñen tiene que ser ágil y flexible. Ágil porque tiene que adaptarse a los cambios y flexible porque tiene que adaptarse a incertidumbres. Por tanto, si no es una universidad que es ágil y flexible, lo va a pasar bastante mal. Gracias, doctor Faraón. ¿Con quién continuamos? A mí me gustaría compartirles en esta parte de esta pregunta de la innovación educativa que creo que queda claro que pues es algo que se seguirá trabajando. ¿Por qué? Porque hay muchísimos temas que surgen y a mí hay uno que me llama mucho la atención que ha surgido durante pandemia, pues precisamente el tema de la exclusión digital, en la cual pues muchos esfuerzos se hicieron y se identificaron nuevas formas y nuevas maneras de llegar a los estudiantes más necesitados. Entonces, cómo en este caso el ser humano, la comunidad de los profesores,
va generando nuevas formas para que realmente se dé el aprendizaje. Por ejemplo, a través de involucrar a los padres dentro de los hogares para poder apoyar la labor del profesor. En niños, por ejemplo, estamos hablando de educación básica. Entonces, se han dado y se han generado muchísimas nuevas líneas de investigación en el tema, asociadas con muchos casos que se documentaron durante pandemia, como este ejemplo que les estoy comentando. Otros ejemplos podrían ser los niños que están recluidos y que, bueno, ¿cómo les haces a ellos llegar estos temas de educación? Y aquí las tecnologías de información se vuelven aliadas para que a través de ciertos programas muy específicos, como decía la doctora Yolanda, que es lo mejor, que les llegue la educación. Muchas veces estos niños que están en esas condiciones porque no han tenido la oportunidad de recibir una educación. Entonces, estas formas que algunas agrupaciones inclusive van encontrando para apoyar a la gente que está más desfavorecida a través de la educación y a través de los medios digitales, precisamente van generando todas estas nuevas innovaciones educativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Carmen. A mí me gustaría mucho reconocer a los municipios y estados que han estado colaborando en estas estadías GovTech y también compartirles cómo la innovación es un proceso permanente y eso es lo que debemos de buscar, que haya siempre esos espacios para innovar. Tulancingo, que está desarrollando la wallet para identidad digital, el gobierno de Baja California, que está utilizando filtros de realidad aumentada para enriquecer la experiencia de los visitantes a su centro histórico, Pachuca, que está trabajando en una app de seguridad con enfoque de género, la Coordinación General de Modernización Administrativa de Tabasco, que está trabajando en una wallet de expediente clínico, CUSEA, que está explorando dentro de la Universidad de Guadalajara la expedición más ágil de los títulos de los chicos y las chicas que terminan la carrera o los programas. El Estado de México, el Ayuntamiento de León, San Pedro Garza García, que son los que acudieron al llamado para participar en el codiseño del índice. Creo que las universidades y las sociedades siempre debemos seguir innovando. La naturaleza humana es la de descubrir, es la curiosidad y nunca tenemos que perder eso. Y tenemos que utilizar estos espacios de innovación colectiva para hacer mucho más eficientes nuestras universidades. Concuerdo plenamente con todo lo que se ha dicho, pero también que en ese proceso generemos que esa sed positiva de siempre seguir aprendiendo, que la universidad sea ese espacio donde las personas se den cuenta que el aprendizaje es lo más rico que hay y que estás ahí para generar muchas redes, pero que siempre tendrás más espacios de innovar. Así que muchas gracias por la invitación a compartir. Muchas gracias por todos estos ejemplos inspiradores. Sí, yo quería comentar. Adelante. Gracias. Bueno, primero reconocer esto que nos comparte la doctora Yolanda y el maestro Netzer de lo que están trabajando. Y me parece que hay ahí un tema que a lo mejor desde los sistemas, dada la complejidad de los sistemas educativos en México, sistemas, etcétera, ¿no? Que se llevaran a discusión, pero de una manera coordinada, ver cómo es que se pueden hacer las colaboraciones interinstitucionales. Hay muchos esfuerzos muy valiosos que podrían sumar a un impacto mayor, definitivamente, y que se pueden hacer a través de mecanismos formales. Y esto significaría llevar soluciones inmediatas a temas en donde quizá hay instituciones que están viviendo ciertas necesidades o problemas que hoy ya están solucionados en otras instituciones y que podrían salir en una economía de escala pues, con resultados positivos, ¿no? Esto se hace de manera formal, desde luego que requiere ciertos recursos, pero el gran proyecto estatal o el gran proyecto nacional, ese debe aparecer por algún lado. Entonces, y con esto ir sumando también a las iniciativas que ANUYES ha estado teniendo para tratar de impulsar
la colaboración, pero también de darle visión a los esfuerzos que han hecho los grupos de TI en las instituciones que participan en los reconocimientos TIC para tratar de llevar a cabo de mejor manera su trabajo, ¿no? Y cómo hacer el mejor uso de los recursos con los que cuentan, que son, y bien lo sabemos, francamente escasos. Entonces, creo que ahí hay que rescatar estas prácticas y que tendrían que escalarse. Y gracias por la invitación, colegas. Yo concluiría nada más con esta pregunta que lanzaba la doctora Luz sobre la innovación, ¿no? Creo que partimos precisamente de las tendencias que se desprenden de este 2020, que, bueno, cabe destacar que fue bautizado por la Organización de Naciones Unidas como el año del salto tecnológico, y que aquí esta parte importante del uso de nuevas tendencias tecnológicas como inteligencia artificial, la hiperautomatización de los procesos, ciberseguridad, tecnologías inmersas, red 5G, es un modelo que la sociedad tenemos en cuestión de búsqueda de nuevas soluciones que no para, ¿no? Y bueno, esto en el sector educativo creo que se basa precisamente en que pongamos, como lo hacemos los gobiernos, ¿no? El centro de las iniciativas de las instituciones de educación tiene que ser el estudiante. Ver cómo entender al estudiante en lo individual, cómo empoderarlo con opciones de valor para ellos y, por supuesto, buscando la efectividad de estos modelos de aprendizaje apoyados con el uso de tecnología y con las nuevas transformaciones que tiene que tener el mismo sistema de educación en estas instituciones de educación superior. Y bueno, también, por supuesto, viendo hacia un futuro inmediato de soluciones que deben de construir en conjunto de toda la sociedad para poder hacer productivo este modelo y, por supuesto, esa parte de experiencia donde al final de la formación profesional que llevan ellos deben de ya llevar un producto concluido, ¿no? Aquí cabe destacar iniciativas como lo comentó la doctora Yolanda, que está colaborando el municipio de Tulancingo. Nosotros dentro del área de innovación gubernamental estamos apoyando a las universidades locales para que los estudiantes hagan sus estadías y que no solamente salgan con un sistema desarrollado, sino con la opción de que puedan registrar su obra ante Indautor y que puedan llevarse un producto como parte de su experiencia profesional, más allá de decir dónde trabajaste, llevar un documento y decir construí esto y lo puedo aplicar a través de estos diferentes canales de comunicación que puedo tener como profesional de tecnologías en la región y, por supuesto, en el país. Y nuevamente agradecer siempre la invitación de todo el ecosistema de ANUI STIC. Por supuesto, nosotros comprometidos a poder fortalecer estos vínculos y que más gobiernos se sumen a este esfuerzo para poder desarrollar mejores y por supuesto, condiciones de vida hacia la población que atendemos desde el sector público. Muchísimas gracias. Excelente mañana a todos. Excelente mañana. Nuestro agradecimiento por sus excelentes participaciones, intervenciones, conocimiento. Nos sentimos muy entusiasmados con todas las ideas, conocimiento, claridad, proyectos que nos han compartido. Pues que tengan todos ustedes muy buenas tardes, días todavía, tardes en otras regiones. Muchas gracias. Sonrían, Buenas por favor, tardes, para una días. foto. Muchas no, espera, gracias. Juan, espera. Una foto súper rápido. 1, 2, 3. Buenísimo. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Muchísimas Gracias. Buenas tardes.